Espíritu Santo, manifiéstate en nosotros para que santifique nuestra vocación matrimonial. Buen día. Buen día. Hoy la liturgia de la Iglesia nos regala un pasaje del Evangelio que es necesario que nosotros escuchemos, lo interioricemos y lo pongamos en práctica. Primero nos dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que tenemos que tener mucho cuidado y preguntarnos, ¿mi forma de actuar va de acuerdo a la voluntad del Padre? ¿Son todas mis acciones agradables a los ojos de Dios? Y es que hay muchas personas que sí creen en Dios, oran, e incluso portan algún objeto religioso como el rosario o una medalla o hasta el escapulario, pero en sus actuaciones o en sus pláticas están de acuerdo, por ejemplo, con el aborto o lo que llaman ciertos tipos de aborto. Al fin de cuentas, todos son abortos. O piensan que la pornografía, esa roja, roja, es mala. Pero cierto tipo de pornografía más light, esa sí es buena. Perdonen, pero sigue siendo pornografía. Y de acuerdo a el tipo de, pues ensucia, cualquier tipo va a ensuciar nuestra mente y termina llenando nuestro corazón de asquerosidad. Y dice la palabra, de lo que abunda en tu corazón, habla tu boca. Otros piensan, yo no soy infiel a mi cónyuge, pero en la calle, en el trabajo, miro a otras o a otros con cierto interés que puede generar determinada atracción. Recuerden que el Señor dijo, quien mire a otra u otro con deseo, ya está cometiendo adulterio. Entonces, nos dice que no basta solamente en creer, sino que también hay que hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? En Primera de Timoteo capítulo 2 nos dice que la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De la verdad. Ujú. Entonces ahí nos vamos a Juan 14:6, que nos dice que el Señor es el que nos dice que yo soy el camino, La la verdad, verdad la y la vida. vida. Él es la verdad. Es a Él al que debemos de conocer, de que debemos de creer y seguir su ejemplo y sus palabras, porque en sus palabras nos lo dice hoy, que debemos seguirlas. Por eso un Juan 6:54 nos comenta, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces caemos en la cuenta, la Eucaristía sí es importante. O en Juan 20:22 nos dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Pero nos dice también, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Entonces ir a confesarse, buscar el sacramento, eso a una orden santa, ese sacramento de la reconciliación, entonces sí es importante para mi vida espiritual. Y en Juan 15:12 nos dice el Señor, mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por los suyos. Entonces sí es importante que yo anteponga el amor ante todo lo demás, Ujú. en mi matrimonio, en mi familia, en la sociedad. Muchas otras cosas nos dice Jesucristo que cumplamos para que las cumplamos. Por eso continúa en el Evangelio diciéndonos, por lo tanto,
el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no se cayó porque tenía su base sobre la roca. O sea, cumpliendo estas palabras, estamos construyendo sobre la roca sólida que es Jesucristo. Pero también nos dice que el que me oye y no hace lo que yo le digo, o sea, no cumple con sus palabras, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Y nos dice, fue un gran desastre. ¿Cuántos matrimonios hemos visto que sí creían en Dios? Nosotros los hemos visto, muchos, que dicen que sí aceptan a Dios en sus vidas, que manifiestan que sí han orado, pero que se han derrumbado como la casa construida en la arena, porque sus acciones no son del todo agradables ante los ojos de Dios. La mentira, el engaño, las drogas, la pornografía, y perdonen que insistamos en ella, pero es que abunda más de lo que muchas veces nosotros creemos y causa más deterioro del que alcanzamos también a creer. Y muchas otras faltas hay que socavan los cimientos de aquellos matrimonios. Y cuando llegan las tempestades y los vientos, no soportan porque no están cimentados sobre la base sólida que es Jesucristo. Esto es que cuando llegan los problemas, se derrumban porque todo lo quieren solucionar con sus propias fuerzas, con sus capacidades, por sus propias razones, por sus propios medios. Pero ya no tienen las fuerzas, ya sus fuerzas se han debilitado y dicen, ya no puedo más. ¿Lo han escuchado? Se cansaron. Sus capacidades son limitadas porque basan todo en sus conocimientos, pero no tienen la sabiduría, porque ésta viene de Dios y a Dios le cerraron la puerta a través de sus actos. Y sus razones no bastan, porque la razón de uno es diferente al otro y esto lo que causa es diferencias, discusiones, divisiones, pleitos y separaciones. Entonces, no basta con nuestros propios medios, necesitamos de Dios. Verdaderamente somos necesitados de Dios y solo cuando nos reconocemos necesitados de Dios a través de la humildad es cuando podemos permitir que el Señor actúe en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras vidas. Pero esto no puede ser unilateral, o sea, de solamente uno de los cónyuges. No, tiene que ser un trabajo en equipo, tiene que ser una decisión de ambos para que verdaderamente Jesucristo sea esa roca fuerte, esa base sólida en la que debemos construir nuestra relación, siguiendo sus palabras, siguiendo sus enseñanzas. Que el Señor nos ayude. Señor, ayúdanos para enfocarnos en el potencial que ofrecemos y no en las limitaciones que tenemos. Amén.